Estamos convencidos que creer debe llevarnos a hacer, y la aplicación es lo que hace toda la diferencia. Pero, ¿cuáles son esas cosas fundamentales o básicas que debemos creer para ser verdaderos seguidores de Jesús? ¿Qué es lo fundamental y qué es lo periférico? La lista fundamental. ¿Cómo recuperar los esenciales de nuestra fe? ¿Y qué es lo primero? Nos planteaba el video. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo importante? Llegados a este punto, ¿te pusiste a pensar alguna vez en ese día en que va a haber un juicio final? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Pregúntale al que tienes al lado. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para ese día del juicio final? ¿Qué es lo importante? ¿Qué necesito tener en cuenta? Tengo mi abogado y ahí no lo busques a Javi para que te vaya a defender, porque te aseguro que vas a necesitar algo más que todo el poder y la sabiduría de Javi para ese día. ¿Qué es lo fundamental y qué es lo importante? Mi nombre es Ezequiel Caramuti. Soy parte del equipo de liderazgo de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza y la verdad que estoy súper emocionado, como cada domingo que tengo la oportunidad de compartir, estoy súper emocionado de poder estar aquí, de traer un mensaje de parte de Dios, porque Dios me ha estado hablando mucho a lo largo de esta serie y en ese tema. Y si nos estás acompañando y estás siendo parte de esta reunión a través de nuestra transmisión online, sé muy bienvenido. Mi deseo, mi oración en esta mañana y a lo largo de estos días es que puedas llevarte algo útil, algo de valor, algo relevante, algo que pueda transformar y cambiar tu vida, y que eso que te lleves y que eso que nos llevemos nos acerque un poco más a Jesús. Que eso se trata lo que vamos a hacer esta mañana, que eso que te lleves, que eso que veamos nos acerque un poco más a Jesús, porque ¿sabes qué? Dios se ha acercado, pero a veces somos nosotros los que nos alejamos. Y quiero que podamos acercarnos más a Jesús. Entonces respondíamos a esta pregunta: ¿qué es lo importante? ¿Qué debemos creer? Hoy vamos a retomar nuestra serie La Lista Fundamental. Recién Ani hablaba de los que son mayores, que necesitan agenda y lista. Yo necesito una lista fundamental también hasta para ir a comprar al supermercado. No sé si te pasa a ti, pero yo si no voy con una lista al supermercado, soy un desastre. A veces vas a comprar pan y vas sin lista y volvés con todo por esos pasillos que te gustan, y cuando tu esposa te dice, ¿y el pan para las tostadas o el pan para el bocadillo del nene? Y el pan no está. Porque a veces somos así, lamentablemente. Si no vamos con una lista, se nos olvidan las cosas. Seguro que a los hombres, a las mujeres esto no le pasa, porque veo algunas mujeres que están codeando ahí al marido. ¿Viste que te dije lo de la lista, que se están riendo? A ustedes, chicas, no les pasa esto. Ustedes necesitan otro tipo de listas. Pero hoy retomamos nuestra serie, La Lista Fundamental. Cuando agarramos una serie, aprovechamos varios domingos para estar hablando de un tema súper importante y relevante para nuestras vidas, y creemos que es tan importante que necesitamos ir construyéndolo poco a poco. Si por alguna razón no estuviste en nuestras 3 partes anteriores, te invito a que puedas ir a nuestro canal de YouTube, no ahora, cuando llegues a casa o en algún momento puedas ir al canal de YouTube y escuchar las 3 partes anteriores, o si no a través de los podcasts en nuestra app de CC Valencia, que si no la tienes descargada, todavía no sé qué estás haciendo aquí, pecador, descarga la app, conéctate a todo lo que hacemos y sé parte de esto. Hoy vamos a ver nuestra 4ª entrega y vamos a hablar de esto del juicio final y qué es y cómo estoy yo con respecto a este tema. Pero antes de entrar en materia, quiero hablarte un poco de lo que estuvimos viendo para que podamos tener el contexto de todo lo que se estuvo explicando. En la primera y la segunda parte, el pastor Néstor nos hablaba y ponía en la lista lo fundamental, porque estamos respondiendo a esa pregunta que ¿qué debemos creer para ser verdaderos seguidores de Jesús? Esta pregunta nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra serie. ¿Qué debemos creer para ser verdaderos seguidores de Jesús? Habíamos hablado que hay cosas fundamentales,
que esas cosas fundamentales son indispensables, son necesarias, son cruciales, son centrales, quizás son requeridas en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra fe. Y también hemos hablado de aquellas cosas que no son centrales, que están en la periferia y que a veces cuando las convertimos en algo central, esto se convierte en algo dañino, que trae división, que trae problemas y a su vez consecuencia. Lo periférico es todo aquello que quizás es cultural, que te viene cómodo, que ha sido cómodo durante un tiempo, o se ha vuelto una moda o algo tradicional que hay que vestirse de tal manera, si no Dios no se mueve porque no me he visto de esta manera, y a veces eso termina haciéndonos mucho daño y siendo causa de división. Y en esta lista que estamos creando y anotando juntos, no sé si te acuerdas de alguno de los puntos, pero el pastor Néstor nos hablaba que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Este es el punto número 1 y lo fundamental en donde basamos nuestra fe. Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Y luego te surge la pregunta, ¿y cómo es Dios? En la segunda parte respondíamos esa pregunta de cómo es Dios. Jesús vino a ilustrar y a mostrar cómo es Dios. La tercera parte la predicaba el pastor Caloyán y yo no pude estar en la iglesia, ese domingo estaba de viaje, pero Calo, el mensaje fue tremendo y te voy a decir por qué fue tremendo. Porque yo le pregunté a mi hijo cuando llegué a casa, era el primer día que Lucas estaba aquí haciendo su transición de Kids aquí, le digo, Lucas, ¿qué pasó el domingo en la iglesia? ¿De qué se predicó Calo? Ok, ¿de qué predicó? Dice, del enriedo del pecado. Toma ya. Yo digo, del enriedo del pecado. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se come? ¿Cómo es que tal? Pues bueno, que el pecado al principio nos empieza a gustar, pero luego se convierte en algo que es malo. Ajá. ¿Y qué más aprendiste? Y me dice, bueno, que el pecado es todo aquello que yo hago o me hago a mí y que daña a otros. Y yo le digo, Jessy, ¿vos me podés hacer ese mismo resumen? Impresionante. Y Carlos se tiró 45 minutos predicando y lo esencial, el principio de ese mensaje era que pudiéramos abrazar esa definición que Jesús hizo, que el pecado es cualquier cosa que te daña a ti o a otros. Así que si la pantalla me ayuda, vamos a hacer un breve resumen de estos 3 puntos. Quiero que lo podamos repetir juntos. Número 1, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Número 2, Jesús vino a ilustrar y a mostrar cómo es Dios. Y Jesús definió el pecado como cualquier cosa que te daña a ti o a otros. Si no lo tenías apuntado a esto todavía porque por alguna razón no pudiste estar, hacele una foto, anótalo, porque vamos a seguir construyendo y estos son nuestros primeros fundamentales, nuestros primeros esenciales. Hay una afirmación que también me gustaría poder rescatar y es la que dice que una fe que no puedes cuestionar no es una fe en la que puedas confiar. No sé si te pasa eso, una fe en la que no puedas cuestionar. Si no te haces preguntas, si no cuestionas, tal vez no puedes confiar. Cuando tú y yo tenemos que depositar nuestra confianza, que en definitiva es nuestra fe, en algo nuevo, en algo que no conocemos, ¿verdad que siempre hay preguntas? ¿Verdad que lo primero que haces es preguntarte? Quizás tú has llegado aquí al Centro Cristiano Esperanza Valencia y antes de empezar a congregarte con nosotros, buscaste las reseñas en Google a ver qué era esa iglesia, dónde queda, qué predican, qué enseñan, si tienen la luz de una manera o no, en qué creen. Por eso está importantísimo que te puedas apuntar a primeros pasos, porque ahí quizás vas a estar resolviendo estas preguntas. Pero veámoslos de otra manera. ¿Cuántos son padres? A ver, levanta tu mano si eres padre. ¿Verdad que hay una edad que tu hijo o tu hija o nuestros hijos empiezan a preguntar todo por qué? Empieza con primero por qué una sola vez, primero por qué, pero luego yo he llegado a un momento que mi cerebro explota porque mi hijo es capaz de preguntar por qué 1.000.000 de veces en segundos. Y vos no tenés respuesta o te cansás y te pones el piloto automático. ¿Por qué? Hasta José Mauriño se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no encontraba respuesta. Después, más adelante, estamos esperando que se haga justicia todavía con ese tema, pero todos, es normal que nos preguntemos. Y como buenos padres, cuando nuestros hijos nos preguntan por qué, ¿cuál es la respuesta que le damos? Ayúdame a predicar. ¿Qué respuesta le das? Porque sí, ¿verdad? Esa es la primera, porque sí. Luego la segunda es la que saca el dedo así que dice, porque soy tu mamá, porque soy tu madre. Al otro no le queda otra vez decir, porque soy tu papá.
Y la otra es porque si no vas o si no te va, y ahí nos volvemos creativos, ¿no? Porque si no haces esto, te va a pasar esto, si no haces otro, te voy a quitar la Nintendo, ¿verdad? Si no haces esto otro, no vas a hacer aquello, no vas a poder ir a patear la pelota, y nos volvemos creativos. Y la verdad que estas respuestas no están buenas. No están buenas cuando tú recibes a algo que te estás cuestionando una respuesta de por qué sí. No te convence a veces el por qué sí. Y por eso sigues preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que quizás encuentras la respuesta o desistes de buscar esa respuesta. Mira, cuando tú no preguntas o no cuestionas, tu fe y mi fe no crecen. Porque es en la medida que tú preguntas y resuelves que nuestra fe se fortalece. Si tú no preguntas, si no cuestionas, no vas a crecer, no vas a encontrar la respuesta a lo que estás buscando, porque es en la medida de que preguntas, que cuestionas y vas resolviendo en la que nuestra fe crece. Por eso, una fe que no se puede cuestionar no es una fe en la que podamos confiar, no es una fe en la que puedas confiar. Así que vamos a hacernos preguntas, porque las preguntas son buenas, aunque sean el por qué. Y no sea todo el rato el por qué y por qué y por qué, sino realmente entender, Señor, ¿por qué? Quiero atreverme a abordar, porque soy muy atrevido, uno de los temas quizás más controversiales, quizás más difíciles que hay, uno de los cuestionamientos que se ha convertido en un gran problema cuando se trata de ver la existencia de Dios y la experiencia humana. Es quizás el problema, con acento, el problema cuando se trata de creer en Dios. Es un problema sumamente difícil, porque este problema quizás viene con un montón de preguntas, ahí te está llamando Dios, y ese montón de preguntas muchas veces no tiene respuesta. Muchas veces no encontramos la respuesta. Es un problema difícil. Y tú dirás, Ezequiel, ¿cuál es ese problema? Pues el problema es el problema del mal. El problema del mal. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿O te lo preguntaron en clase tus compañeros? ¿Por qué existe el mal si Dios existe? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay tanto dolor? Y vemos el mal a diario, vemos el dolor y a veces nosotros nos cuestionamos. Quizás otros grandes pensadores han definido este problema del mal como el problema del dolor, el sufrimiento y la injusticia. ¿Verdad que sí? Que a veces nos cuestionamos si Dios existe o dónde está Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de tanta injusticia. ¿No tienes más que buscar en internet y ver lo que ocurre en el mundo? Ver que un país se levanta contra otro país, que se bombardean, que se responden, ver que hay catástrofes, ver que hay desastres naturales, que hay pobreza, que hay desnutrición. No somos ajenos. Quizás enciendes tu móvil y te vas a tu red social y ahí estás viendo y te obliga de alguna manera a querer posicionarte de un lado o de otro y no entendemos. Pero ¿qué hay de cuando vas al médico a hacerte un chequeo rutinario y te aparece un diagnóstico que no esperabas? Entraste por un dolor en el brazo, por un dolor en alguna parte de tu cuerpo y de golpe te dicen que es cáncer y los estudios dicen que te van a quedar un par de meses, semanas, años, te ponen fecha de caducidad. ¿Qué hay cuando aparece ese dolor? ¿Qué hay cuando aparece el dolor y la esperanza de aquellos marido y mujer que están buscando ser papás y mes a mes te das cuenta que no podés quedar embarazado, que no podés quedar embarazada y la ilusión de ser papá y de ser mamá desaparece? O quizás ya eres papá. Quizás ya eres papá y viene un bebé en camino y con eso una nueva ilusión y el pensar de voy a agrandar la habitación, voy a poner esto en el cuarto, pintaré de rosa, pintaré de azul y de golpe te dicen que el embarazo se interrumpe y esto no te pasa una vez, te pasa dos, te pasa tres. ¿Dónde está Dios en medio de eso? ¿Dónde está Dios en medio de tu dolor, en medio de tu debilidad, en medio de nuestro dolor? Y si esto no es para ti, pero le afecta a tu hijo, y te dicen, ha nacido tu hijo, pero su vida va a acarrear con este tipo de diagnóstico, ¿dónde está Dios?
¿Verdad que no somos ajenos al sufrimiento, al dolor y a la injusticia y nosotros mismos nos cuestionamos muchas veces dónde está Dios? Pero esto resulta interesante, porque este tema del dolor y del mal y del sufrimiento no es solamente un planteamiento que el cristianismo tiene que dar respuesta. No es solo un problema de cristianismo, esto no es solo un problema en que nosotros como cristianos tenemos que resolver. Mira, si tú eres ateo, si eres budista, si eres fundamentalista o todo lo que termina en ista, y con respeto te lo digo, porque hay un montón de religiones que hoy desconozco, si tú tienes un sistema de creencias, tu sistema de creencias, al igual que el mío, tiene que abordar este tema del mal y encontrar una respuesta. ¿Estás preparado para eso? Todo sistema de creencias tiene que abordar y resolver el problema. Y este problema es quizás el que más se ha utilizado a la hora de cuestionar la existencia de Dios. Quizás en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, utilizan este tema para decirte Dios no existe porque hay hambre, Dios no existe porque hay guerras, o dónde está Dios y si Dios es amor. Si ese es tu caso en esta mañana, si ese es tu pensamiento, déjame decirte que yo te entiendo. Que en Centro Cristiano Esperanza te entendemos. Y te entendemos porque el tema del dolor es muy, muy, muy difícil de abordar. La injusticia que a veces sufrimos, muchas veces nos hace daño al corazón. Y como diría un cantante, tengo el corazón con muchos agujeritos a veces. Porque no entiendo el por qué me pasa o sucede lo que me sucede. Y esto no es un problema de ahora, no es un problema nuevo que trae esta nueva generación que aborda el problema del mal. Es un problema de siglos, es un problema muchísimo anterior, inclusive hasta que Jesús estuviera aquí en la tierra. Y hay un famoso ateo muy, muy conocido llamado David Hume, que ahí por el 1700, él rescata un pensamiento de un filósofo griego llamado Epicuro. Probablemente lo esté mencionando mal, perdón Epi si te estoy mencionando mal el nombre, pero como es del siglo IV a.C., él no se va a enterar que he nombrado mal su nombre. Y de Epicuro no quedan muchos registros porque se han perdido algunos manuscritos de los que él tenía, pero David Hume resume muy bien algunas preguntas y yo quiero leértelas. Y dice, las viejas preguntas de Epicuro aún están sin respuestas. ¿Desea Dios evitar el mal, pero no puede hacerlo? Entonces, no es todopoderoso. ¿Puede hacerlo, pero no quiere? Entonces, es malévolo. Puede y quiere hacerlo. Entonces, ¿por qué existe el mal? Y es interesante. Si Dios quiere detener el mal y no puede, entonces no es todopoderoso. Si puede hacerlo pero no quiere, entonces es malévolo. Y si puede y si quiere, y acá entramos en un enredo de palabras, si puede, porque no puede, porque sí, porque no, porque sí, porque no. Pero es interesante este planteamiento. Es un muy buen argumento y hasta es lógico. Y estoy convencido de que en algún momento de tu vida tú te has planteado estas preguntas. No sé si has encontrado respuestas, pero estoy convencido, estoy seguro de que te has planteado estas preguntas. Y toda cosmovisión o sistemas de creencias debe y tiene la obligación de abordar estas preguntas. ¿Te las has hecho ya? Si Dios puede, ¿por qué? Dios puede, Dios quiere. Y quizás hasta aquí te parezca que voy totalmente en disonancia con lo que estábamos cantando hace un momento aquí, con lo que nos estaba ministrando Caro, Tere, porque Dios realmente quiere. Dios realmente quiere, pero Dios quiere primero que te encuentres con Él, que puedas encontrarte cara a cara con Él. Y quizás no encuentres la respuesta para todo, pero un acercamiento a Él, un encuentro con Él puede cambiar el rumbo de tu vida. No sé tú, como diría Luismi, pero yo no dejo de pensar. Yo no dejo de pensar y de cuestionarme y me he hecho este tipo de preguntas. No sé si tú te las has hecho o no. ¿Cómo puede existir Dios? ¿Cómo puede existir Dios en medio del dolor?
¿Cómo puede existir Dios? Ya me olvido de mi dolor, pero ¿cómo puede existir Dios en medio del dolor de mi amigo, de mi hermano? Quizás tú sufres. Yo sufro por la vida de mis amigos. Yo sufro y oro para que Dios haga un milagro frente al cáncer. Sufro y para que Dios sane y restaure partes del cuerpo que sin darse cuenta uno y sin tener la culpa ha dejado de moverse. Yo oro, sufro por mis amigos y me pregunto muchas veces, ¿cómo puede existir Dios o dónde está Dios? Cuando mi mundo está hecho un desastre, cuando tu mundo está roto, ¿no te preguntas dónde debería estar Dios? ¿O qué está haciendo Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Dónde está Dios? O quizás esta otra pregunta, si Dios es amor, ¿por qué no interviene? Tú que vas a la iglesia y me dices y me predicas que Dios es amor, ¿por qué no interviene? ¿Dónde está Dios? Si Dios es amor, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no hace algo sobre, y ahí ponle tu caso, mi enfermedad, mi condición, mi dolor, mi experiencia, el abandono? ¿Por qué Dios no hace algo frente a eso? Si por este tipo de preguntas te alejaste de la fe, o quizás estás a punto de dejar de creer por este tipo de preguntas, te digo que yo te entiendo. Yo te entiendo. Te entiendo porque es muy difícil abordar el tema del dolor y el sufrimiento desde una perspectiva que no es la perspectiva de Dios. En mis días más oscuros, yo me hice estas preguntas. ¿Dónde estás, Dios? Y hasta a veces pensaba que iba a ocurrir un milagro y lo creí en su momento con toda mi fe. Cuando con mi esposa atravesábamos el tema de perder una y otra vez los embarazos. Yo tenía fe en que Dios iba a hacer algo, porque eso es en lo que creo. Y quizás nunca encontré la respuesta y no la voy a encontrar al por qué, pero puedo abordar el tema desde otro ángulo, desde otra perspectiva diferente y entender que Dios tiene algo más. Me encantaba recién cuando estábamos cantando esta canción, poder ver, observar a mi hijo. Estábamos cantando ¿Cómo no voy a creer? Y él pone la mano a mí y me dice, papá, sé sano en el nombre de Jesús. Mira, yo no sé si he hecho cosas buenas en esta vida o no, pero si logro dejar ese legado de que mi hijo tenga esa fe, yo voy a ser el papá más feliz y más orgulloso. Como decía Caro, gracias a nuestros papás que nos enseñan, que nos imparten valor, que nos imparten fe y que a través de vuestra vida como papá podemos crecer también en la fe. Porque en algún momento, en algún punto de nuestra vida, nuestra fe va a tener que empezar a ser caminada sola. Pero es en los ejemplos que vemos en donde podemos poner las bases y poder crecer. Y quizás no encuentras respuestas y a veces hay algo que es peor todavía. Que en nuestro contexto de iglesia, a veces las respuestas que nos dan a este tema es, no preguntes por qué. No pienses en ello. Solo ten fe. Y quizás es más peor aún. Tienes un pecado que confesar y por eso estás pasando por lo que estás pasando. O hiciste algo para merecerlo. Y estas respuestas, la verdad, que no ayudan a nadie. Quizás te han dado esas respuestas, quizás yo he dado esas respuestas, porque yo me siento identificado con esta de solo ten fe. Pero a veces las personas necesitan algo más que solo ten fe. Durante siglos, durante muchísimos años, los mejores pensadores han tratado de darle respuestas a este tema del dolor y darle un sentido. Y en esta mañana yo te aseguro que con el mayor respeto del mundo no pretendo insultar tu intelecto. No pretendo darte respuestas simples ni decirte que tengo la respuesta a todas estas preguntas. Porque si te soy muy, pero muy sincero, todavía tengo preguntas por resolver en este tema. Si te soy sincero, tengo preguntas por resolver.
Todavía tengo algunas preguntas en mi vida. No sé si tú las tienes. Porque no es un tema sencillo de entender, pero algo que sí podemos entender es que la Biblia no resuelve el problema del mal, no resuelve el problema del sufrimiento, pero nos ofrece la perspectiva correcta para considerarlos. La Biblia no lo resuelve y no nos va a explicar muchas veces por qué pasó esto, por qué ocurrió esto otro, por qué te está sucediendo esto. No vas a encontrar en la Biblia, no vamos a encontrar en la Biblia una respuesta a todo lo que nos preguntamos o a todo lo que nos sucede. Pero la Biblia sí nos permite abordar este tema desde la perspectiva correcta. Hay cosas que en esta vida no la vas a entender. Yo hay cosas que no voy a entender, no voy a encontrar respuestas a lo que busco. No va a ser hasta el momento en que esté delante de su presencia y que saque mi lista de preguntas y quizás en ese momento no necesite hacer ninguna pregunta porque lo habré entendido todo. Pero ¿qué pasa en el mientras tanto? ¿Hay esperanza? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que queremos aprender en esta mañana? ¿Qué pasa con este tema del dolor? Así que, si me lo permites, y si no también, porque el que tiene el micrófono aquí soy yo ahora, si me lo permites, voy a intentar en su lugar compartirles cómo podemos abordar estas preguntas para entonces tener una mejor perspectiva. Porque es con esa mejor perspectiva que vamos a poder enfrentar todo este tema. Es importante que en esta mañana y todos tus días te hagas preguntas y que podamos abordar las respuestas desde la perspectiva correcta. Porque cuando hacemos las preguntas de un lugar que no toca o abordamos las respuestas desde otro lugar, no encontramos la respuesta que necesitamos. ¿Cuál es el sistema de creencias que ofrece la mejor explicación sobre el mal y el sufrimiento? Porque antes decíamos que este tema del mal, del sufrimiento y del dolor no es solo un tema de los cristianos. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿cuál? ¿Cuál es el sistema de creencias que ofrece la mejor explicación sobre el mal y el sufrimiento? Luego, ¿hay esperanza? A esas respuestas, ¿hay esperanza? Y especialmente, ¿hay alguna esperanza para el tema del mal, para el sufrimiento y para el dolor? El problema del mal podemos verlo de dos maneras diferentes. Carlos nos predicaba acerca del tema del pecado y eso podríamos llamarlo y mencionarlo como el mal moral. El mal moral es todo ese mal que viene producido y es producto de mis decisiones y tus decisiones. El mal moral es lo que yo hago, lo que tú decides. Por ejemplo, ese problema de salud que viene directamente de la consecuencia en cómo son tus hábitos y mis hábitos de alimentación. Ese problema que ocurre en el mundo que es resultado directo de cómo se tratan unos sobre otros. Esto nosotros lo definimos como el mal moral. También tiene que ver con el egoísmo, con la falta de amor, con la falta de perdón y con nuestro orgullo. Y debemos entender que muchas veces nuestras decisiones dañan a la otra persona. Todo esto está encerrado dentro del marco del mal moral. Pero luego tenemos otro problema que es el mal natural. Y para hacerlo corto, el mal natural son aquellos desastres que se escapan a nosotros. Quizás ahora estábamos viendo en Florida, en la zona de Estados Unidos, el tema del huracán, gente que tenía que abandonar literalmente sus casas. Ese mal no lo ocasionó una persona en concreto, es un desastre natural, o la pandemia que atravesamos, o las epidemias, cualquier cosa que sea ajena a nuestras decisiones. Y este mal natural muchas veces no lo podemos explicar. Queremos explicarlo, pero no hay una explicación. Y es importante entender que podemos distinguirlo entre el mal moral y el mal natural. Pero en los tiempos de Jesús, esto también ocurría. ¿Qué ocurría en los tiempos de Jesús? Se creía que cuando a una persona algo le pasaba, era producto de que Dios estaba haciendo juicio y estaba poniéndose a cuentas con esa persona. Fíjate lo que dice Lucas 13, del 1 al 2. Dice, en esos días
le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? Jesús les está preguntando si ellos creían que esas personas que habían sido asesinadas eran más pecadores que con los que él estaba hablando. Y nosotros hacemos eso a veces. Pensamos que a los demás les pasan cosas por algo y nos sentimos superiores moralmente. Pero Jesús les responde: de ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos de que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Jesús le está diciendo que cuando veas a alguien sufrir, eso no te da el derecho de señalar y de juzgar. Jesús nos está diciendo y les estaba diciendo que no nos da el derecho de señalar y de juzgar porque veas al otro sufrir, porque a lo mejor no tienes ni idea o no tengo ni idea de por qué el otro está sufriendo. Pero aún continúa Jesús. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿La conocen a la torre de Siloé? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Sobre la torre de Siloé no tenemos mucha información, pero se ve que Jesús estaba súper informado y era un tema actual en ese momento. Se había caído una torre y había X cantidad de personas que habían muerto. Y Jesús les vuelve a hacer esa misma pregunta. O sea, ok, ¿estos murieron? Entonces Jesús, por un lado, está explicando este mal moral y este problema y este mal natural. Muchas veces nuestro sufrimiento es el resultado directo de cómo nos tratamos y de nuestras decisiones. Luego Jesús continúa caminando y ahora es Juan el que aborda este tema de una manera diferente. Mira lo que ocurre en Juan 9, del 1 al 2. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Jesús va caminando, se encuentra con un ciego de nacimiento y por la creencia, los discípulos le preguntan, ¿por qué él está así? ¿Por sus pecados o por los de sus padres? ¿Te imaginas nacer con este concepto en tu cabeza? ¿Por qué tengo esta condición? ¿Te imaginas decir, bueno, ¿quién fue? ¿Qué hice? ¿Fue mi papá? ¿Fue mi mamá? ¿Por qué tengo esta condición? Yo no elegí nacer de esta manera. Dios, ¿qué hice? ¿Te has preguntado alguna vez, en medio de tu sufrimiento y tu dolor o la injusticia, Dios, ¿qué hice? Dios, ¿qué hice yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para tener este mal? Y Jesús le responde, no fue por sus pecados, ni tampoco por lo de los padres. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Y nuevamente aquí vemos a Jesús abordar el tema del dolor y el sufrimiento y cómo utiliza este problema para dar gloria a Dios. ¿Y esto entonces significa, Ezequiel, que Dios va a sanarnos a todos? No. No, me gustaría poder decirte que sí. Pero no. No significa que Dios nos va a sanar a todos. No siempre sabemos, ni siempre sabremos por qué ocurren ciertas cosas. Así que tampoco debemos asumir un lugar moralmente encima o superior y juzgar cuando alguien más sufre. Porque hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Y quizás a veces tú, como yo, dices, bueno, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Pero hay cosas que no se pueden explicar y quizás Dios no te la va a revelar. Pero a lo mejor te dice, bástate en mi gracia. Escuchábamos el testimonio el jueves del pastor Gabriel Gallego, músico que está perdiendo la audición y no desde ahora, y Dios no le sana. Pero Dios lo sigue utilizando, porque es en nuestra debilidad donde Él se puede perfeccionar. Y este problema del dolor nos seguimos enredando porque se vuelve aún más complejo. Hay dos perspectivas de ver el dolor. Está la perspectiva
del espectador y del que sufre. Mira, el cáncer se ve muy distinto desde el lado que te comunica el diagnóstico al lado del que recibe el diagnóstico, ¿verdad? Mismo problema, misma situación, pero dos perspectivas totalmente diferentes. El que te dice el espectador, quizás de forma racional e intelectual, intenta darte una explicación. Y el espectador te dice que hay un problema, puede ser por esto, puede ser por esto, por aquello otro. Pero el que lo recibe, vos, yo, ante el dolor, no, yo no quiero una respuesta intelectual. Yo quiero que Dios haga algo ya. Yo quiero que Dios sane mi dolor, que me quite la angustia, que me quite la carga, que me quite el dolor. Yo quiero que Dios intervenga, que ponga manos en el asunto. Pero la persona que sufre no necesita esa respuesta. Y tenemos la obligación de entender que el problema del mal y del dolor no es algo que tengamos que resolver de manera intelectual. Tiene un lado intelectual, es verdad. Tiene un lado intelectual. Pero debemos buscar otras maneras. Quizás la persona lo que necesita es que en vez de hablar, tú le acompañes. Que estés en silencio y estés dispuesto a decir, mira, aquí está mi hombro. Aquí está mi abrazo. Aquí estoy. Me tomo unos mates al lado tuyo y no digo nada si no querés. Pero te estoy acompañando. Porque tu dolor mueve también mi corazón. Y quiero ser parte de lo que estás sintiendo y de lo que estás atravesando. Y quizás no necesitas dar explicaciones ni decir nada. A veces un simple te quiero, estoy contigo. Estoy orando, pero estoy orando de verdad. No ese estoy orando y después no oras o no oro. Bueno, a ustedes no les pasa, a mí seguro que sí. Pero a veces las personas necesitan que les acompañemos. ¿Y te has puesto a pensar por qué el sufrimiento y el dolor te mueve y nos mueve tanto? ¿Por qué reaccionamos ante el dolor? Porque si Dios no existe y el ateísmo es verdad, ¿de dónde obtenemos el sentido del bien y del mal? Si Dios no existe, ¿qué sentido tiene el bien y el mal? ¿De dónde lo obtenemos nosotros? Si Dios no existe, entonces nuestra respuesta ante el sufrimiento es una mera ilusión y no importa absolutamente para nada. Mirá lo que dice el ateísmo. El ateísmo sostiene que los que sufren es lo que les tocó. Si sufres es porque te tocó. Unos sufrirán daños y otros no. No hay un diseñador, no hay bien, no hay mal, no hay propósito. El ADN simplemente está bailando al compás de la melodía de la indiferencia. Qué trágico. Qué triste pensar que no hay bien, que no hay mal, que todo carece de sentido. Si Dios no existe, los millones de personas que han pasado por este mundo y han hecho las cosas mal, nunca van a tener su merecido, como nos gusta decir a nosotros, nunca van a tener justicia. Piensa en Hitler, los millones de personas que asesinó, que torturó, qué fácil hizo y luego se quitó la vida, no va a ser juzgado. Pero nosotros necesitamos saber que hay algo más, que va a haber un juicio, que va a haber una esperanza. ¿De dónde obtenemos la moralidad los seres humanos? Y quizás el ateísmo y cualquier cosmovisión no pueda o no quiera resolver este tema, pero el cristianismo sí responde a esta pregunta. ¿De dónde tomamos tú y yo el valor de la vida humana? Y creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Creemos que Dios es Jesús, nuestro Rey. Creemos que Él vino a ilustrarnos cómo era Dios y cómo mostrarnos quién es Dios. Y creemos que el pecado es el producto de nuestras decisiones y la consecuencia de lo que hacemos. Mira, Dios es amor y nos creó con la capacidad de decidir.
¿Te acuerdas en el huerto del Edén? Porque a veces preguntamos, si Dios es amor, ¿nos pudo haber creado con la capacidad de no tomar ninguna decisión? Sí, pudo hacerlo. Quizá pudo crear robots que simplemente obedecen, pero como Él es amor, nos da la capacidad de decidir. Y tú no puedes decidir algo cuando no tienes la capacidad de decidir. Porque a veces pensamos que en esta historia del Génesis hubiese sido muchísimo más fácil no poner el árbol y Adán y Eva hoy no tendrían que haber decidido y hoy tú y yo no estaríamos padeciendo un montón de otras cosas. Hubiese sido más fácil. Yo lo hablaba con mi hijo esta semana y él me decía, sí, ¿por qué puso el árbol ahí? A veces preguntaba, ¿por qué puso el árbol? Pues porque nos ama. Porque desde el principio, desde el comienzo, existe en nosotros la posibilidad de decidir. Y existe la posibilidad de amar como de no amar. Y esto nos genera otro problema. El problema de la injusticia. Este sentido de que los malos siempre se salen con la suya. ¿Lo has pensado alguna vez? Tu vecino de al lado, tu amigo que está en tu país, que hace todo mal. Todo absolutamente mal, todo diferente a lo que tú haces y prospera y le va bien. Y dice, pero ese desgraciado que no se levanta los domingos a las 8 de la mañana para venir a la iglesia, que no ora, que no hace, y le va bien. Y en nosotros se genera ese sentido de justicia, pero tiene que haber algo de ese juicio final donde pecador y tú quieres estar del otro lado, ¿no? Acusándolo. A veces sentimos que hay injusticia, o a veces dices, y este desgraciado que no me responde los mensajes de WhatsApp y ya quiere justicia automáticamente, que se le caiga el internet, que no tenga más internet, que no se pueda comunicar con nadie. Y este que no me saludó, que me dijo tal cosa. Y ahí enseguida, y cuando se trata de justicia, yo soy el primero que me vulnero aquí delante de todos. Soy el primero que enseguida ya le encuentro una solución a todo, que me gusta encontrar justicia. Y a la gente no le gusta cuando se habla del juicio final, porque nos asusta. Y si se asusta todo el tema del apocalipsis y el juicio final, apúntate a la diplomatura del college y ahí vas a entender el verdadero sentido del apocalipsis y que hay una esperanza. Mira cómo lo abordaban en el Antiguo Testamento este tema del juicio final. El Salmo 98, del 4 al 9, dice, aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alabanza y canten con alegría. Cantes alabanzas al Señor con arpa, con el arpa y dulces melodías. Él estaba hablando al equipo de alabanza. Dulces melodías. Con trompetas y el sonido del cuerno del carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor, el Rey. Que el mar y todo lo que contiene le exclamen alabanzas. Que se le unan la tierra y todas las criaturas vivientes. Que los ríos aplaudan con júbilo. Que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante del Señor, pues el Señor viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y las naciones con imparcialidad. ¿Está bien ese reloj? Dios viene a juzgarte. Voy a terminar el mensaje porque Dios viene a juzgarte. Dios viene a juzgarte. Pero fíjate cómo se veía en el Antiguo Testamento el tema del juicio. Se veía como una alegría. Nosotros hoy lo vemos como un problema quizás o con temor que va a pasar con el juicio. Pero en ese entonces, en aquel tiempo, era la ley del más fuerte. Un rey se oponía al otro y las personas, el pueblo de Dios concretamente, veía el juicio con esperanza. Al final de todo, va a haber un rey que va a venir a juzgar y a hacer justicia. La afirmación cristiana es que en última instancia, al final de todo, en última instancia, este mundo será juzgado de una manera totalmente justa y se hará justicia. ¿Y saben lo que esto significa para mí? Esto significa que hay esperanza. Me da algo que el ateísmo, por definición, no puede darme. Y eso es la esperanza. El ateísmo sostiene que no tiene sentido nada, que todo ocurre porque sí, pero esta afirmación es lo que nos da esperanza.
Y también nos alegra. También nos alegra. Porque al final de todo, Dios va a hacer justicia. ¿Por qué Dios entonces tolera mi maldad? Al principio nos hacíamos esta pregunta. ¿Por qué Dios tolera mi maldad? ¿Tú estarías dispuesto en esta mañana? ¿Estarías dispuesta en esta mañana? Quizás si nos estás acompañando de casa, ¿estarías dispuesto a que Dios eliminara el mal y que comience por ti? Porque nosotros muchas veces somos el problema del mal. ¿Estarías dispuesto a que Dios empiece eliminándote a ti? O dice, no, empieza mejor con el de al lado. Empieza con el otro y después, si acaso, ven conmigo. Cristina ahí dándole a Duván, ¿qué es eso? ¿Tú estarías dispuesto o no estarías dispuesto? Mira, hay por el año 1905 un periódico británico que se titulaba The Times, Los Tiempos. Yo sé que a veces nos cuesta un poco. Si no tuviera la S sería El Tiempo. Y publicaba un artículo que decía ¿qué es lo que está mal en el mundo de hoy? Y un famoso autor británico respondió con una carta que te voy a leer. Dice, queridos señores, el problema soy yo. Se acabó. Y las iniciales de él, Shirver Chesterton. Y es verdad, muchas veces el problema al mal, la respuesta la encuentro en mí. ¿Estarías dispuesto, aunque sea incómodo, a que el Señor empiece por ti? Pero mira lo que dice el apóstol Pablo al respecto en 2 Corintios 5:10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y es sumamente importante entender esto, porque todos tenemos una necesidad de un Salvador. Y lo que nos lleva, ahora sí, al elemento central del mensaje de hoy, a nuestro cuarto elemento de nuestra lista fundamental. Y es que Jesús prometió justicia al final y nos invita a confiar en Él mientras tanto. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza en esta mañana. Que Jesús prometió justicia al final y nos invita a confiar en Él mientras tanto. ¿Qué evidencias hay de que puedo confiar mientras tanto? Pues déjame hablarte de un Dios que sufre. No sé si estás de acuerdo conmigo, tal vez sí, tal vez no, con todo lo planteado hasta aquí, con todos los que hemos estado viendo, pero a la hora de confiar en Jesús, todavía sigues teniendo dudas. Así cantábamos, ¿cómo no voy a creer? Y a lo mejor quieres hacer realidad esta canción de ¿cómo no voy a creer? O quieres levantar y cantar un aleluya, como decíamos antes, y voy a cantar en medio de la tempestad, pero esa tempestad te aplasta y dudas. O dudas si verdaderamente Él existe por todo el mal y el sufrimiento que ves y experimentas. Como te dije antes, yo te entiendo, pero me gustaría que pudieras considerar lo siguiente conmigo. Hemos hablado de que Jesús es Dios y que en el centro del cristianismo está Jesús y que Él nos muestra cómo es Dios. Y esto nos obliga a preguntarnos que si Jesús es Dios y en el centro del cristianismo tenemos una cruz, nos encontramos frente a la persona que afirma ser Dios en una cruz. Pero Él no se quedó en una cruz. Nosotros los cristianos creemos firmemente que Él en esa cruz venció la muerte y resucitó. ¿Y no te has preguntado qué hace Dios? ¿Qué está haciendo Dios colgado ahí en esa cruz? Si no has considerado todo lo otro. ¿Sabes que el tema de la cruz a mí me emociona? Simplemente pensar en la cruz muchas veces me hace reflexionar muchísimo y empezar a adorar ahí. El próximo domingo el pastor Néstor va a estar hablando más acerca del tema de la cruz, pero me gustaría que pudiéramos considerar a la cruz como un diamante. ¿Viste que el diamante tiene varias caras? Y según la cara en la que lo mires te dice algo, porque la cruz para nosotros significa muchas cosas. Y en esta mañana, ¿qué nos está diciendo?
¿Qué nos está diciendo? Pues mira, como mínimo nos está diciendo que Dios no ha permanecido distante del problema del sufrimiento humano, sino que se ha vuelto parte de él. Dios no se quedó en el cielo esperando que tú y que yo resolvamos nuestros problemas, sino que Él vino y puso cartas en el asunto. ¿Dónde está Dios en medio de tanta maldad, tanta injusticia y sufrimiento? Nos preguntábamos al principio. Permíteme darte la respuesta. Estuvo en una cruz y resucitó, sufrió con nosotros y sufre por nosotros. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios? Sufriendo por ti, sufriendo por mí, sufriendo por nosotros, sufriendo con nosotros. Y ninguna otra religión tiene eso. Ninguna otra religión tiene esta esperanza de un Dios que se acerca, de un Dios que ve tu problema, que lo padeció a tu problema. Ninguna otra religión. Yo no sé cómo estás en esta mañana con respecto a esto, qué tipo de dudas estás teniendo. Pero déjame decirte que el cristianismo te ofrece esto. Te ofrece un Dios que conoce tu sufrimiento porque Él también pasó por el sufrimiento. Jesús, antes de morir, tiene una conversación con sus discípulos y acompáñame ahí a Juan 16, 32 y 33. Dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán esparcidos, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí, en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Lo fundamental del cristianismo es que Jesús no nos prometió que no iba a haber sufrimiento. En ningún lado de la Biblia dice que en el día que tú decides ser un seguidor de Jesús, de convertirte en un discípulo, automáticamente desaparecen tus problemas, desaparece el dolor y el sufrimiento. No. Jesús nos invita a confiar en Él porque Él habla de que ha vencido el mal. Y eso es lo fundamental. Jesús nos llama a confiar en Él y nos da evidencia para ello. ¿Sabes por qué la resurrección es tan única para los que creemos? Porque ofrece algo que ninguna otra cosmovisión puede ofrecer. Y es la esperanza. Y es la esperanza de que la muerte nunca va a ser el final. Tiempo más adelante, el apóstol Juan, quien escribía y relataba este episodio, es exiliado en la isla de Patmos. Ahí recibe la visión y escribe el Apocalipsis. Y mira lo que dice Apocalipsis, porque esto es súper esperanzador. 21 del 3 al 5. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y Él, que estaba sentado en el trono, dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y voy a pedirle al equipo de alabanza que pueda ir subiendo para acompañarme en este final. Les secará todas las lágrimas de sus ojos. No sé si en esta mañana hay lágrimas en tus ojos o las has dejado en tu casa. Pero Jesús nos da esperanza con esto, en que al final de todo, el mal no es algo que debemos explicar. No estoy aquí en esta mañana para explicarte al mal. El mal es algo que debemos vencer. Y Jesús no vino a explicar el mal. Él vino a vencer el mal. Al final el mal será vencido, el dolor será sanado y el bien triunfará. Jesús nos invita a confiar en Él mientras tanto. ¿Cómo puedo confiar en Él mientras tanto? Confiando en Jesús. Si estás empezando a explorar la fe, o si ya llevas muchos años, o quizás estás hoy aquí y tienes otros sistemas de creencia, no le des una oportunidad a Dios, porque Dios no necesita una oportunidad, eres tú, soy yo los que necesitamos una oportunidad. Confía en Jesús, sigamos sus pasos, no demos ojo por ojo, amemos a nuestros enemigos, pongamos la otra mejilla, oremos por aquellos que nos persiguen y nos causan
dolor. Seamos generosos, demos la milla extra, vivamos para el después. Jesús nos dice, confía en mí mientras tanto. Así que, amigos, hermanos, cuando el dolor, cuando la enfermedad, cuando la injusticia toque tu puerta, cuando ese mal aparezca, cuando ese diagnóstico llegue y te preguntes si Dios te está castigando, recuerda que en la cruz es Dios quien está a tu favor. Es Dios quien sufre con nosotros y por nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, recordemos que nuestro cuarto punto de la lista fundamental es que Jesús prometió justicia al final y nos invita a confiar en Él mientras tanto.